Gracias, Señor. Bendito sea nuestro Señor. Y damos gracias por cada tiempo que tenemos en el que podemos alabar su nombre, adorar su nombre, porque es la parte más importante. Decirle a Él todo lo que Él es, decirle a Él cuál es el valor que Él tiene para nuestras vidas. Estamos para adorar su nombre, estamos para glorificar su santo y divino nombre. En este tiempo estoy preparando un estudio que tengo que estar dando en un seminario bíblico, que es un tema que me apasiona, que es Daniel y Apocalipsis. Y simplemente, si bien ya en otro momento lo di, lo estudié, pero siempre la palabra de Dios, como es palabra de Dios, siempre va a hablar a la vida de cada uno de nosotros. Y vi que varias veces se repite, yo vengo pronto. Pensaba en los tiempos de Noé, en los tiempos de Jesús, que siempre este mensaje estuvo presente y la gente tal vez cuando lo escuchaba se conmovía un poquito, pero pasado el tiempo se acostumbraba a que nada pasara y vivía como que todo eso era algo lejano o que era una mentira. Así también Jesús cuando caminó en esta tierra, mucha gente estaba expectando qué es lo que pasaba, si se iba a cumplir. Simplemente la gente vio que Jesús fue crucificado y dijo, todo esto ya pasó, ya está, fue uno más que vino. El Señor le dice a Juan, Juan, escribí todo esto porque yo vengo pronto. Y el Espíritu le dice a las iglesias, yo vengo pronto. ¿Y qué quiere decir yo vengo pronto? No es yo vengo rápido, es yo vengo repentinamente. Y todo esto nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a un examen personal. Hoy vamos a participar de la Cena del Señor. Y cuando participamos de la Cena del Señor, anunciamos la venida del Señor. Anunciamos que es la última profecía prácticamente que está faltando. De todo lo que el Señor dijo, prácticamente se cumplió todo, solo que Él vuelve a buscar su iglesia. Pero lo más importante es poder considerar cómo estamos nosotros frente a esa venida repentina. Repentino es en cualquier momento, en el momento menos esperado. Hago una pregunta que cada uno de ustedes puede contestar a sí mismo, no la tiene que contestar delante de los demás, pero ¿qué pasa si Él viene ahora? ¿Cómo está nuestra vida ahora? Porque es lo que Él dijo, yo vengo repentinamente. La vida espiritual no es ni más ni menos que vivir al día con Él. Vivir cada día como el último día, cada día preparado. El mañana no es nuestro. No es una sensación espiritual. No es un sentirme bien y me voy a mi casa a seguir con lo mismo. Es una renovación continua que me mantiene despierto, me mantiene en una relación con Él. Una relación que me va a hacer crecer cada día más, en carácter y en propósito. Esa es la vida cristiana. Es lo más lindo que alguien puede experimentar en esta tierra. Pero la vida cristiana tiene sus responsabilidades también. Y muchas veces queremos vivir esas vidas con los beneficios, pero sin la responsabilidad. Y por eso a veces pareciera que la cosa no funciona. Que realmente esta promesa del Señor pueda estar patente en nuestra vida. Que puedas vivir hoy como el último día y mañana como el último día hasta que Él venga, porque Él viene repentinamente. Que nuestra vida pueda estar al día delante de su presencia. Amén. Dicho esto, vamos a pasar a la palabra de hoy, que tiene que ver con la dependencia de Dios. El título de la palabra o del sermón es dependencia versus autosuficiencia.
La mejor manera muchas veces de poder definir y darle profundidad a un concepto es trabajar con el concepto que contrasta o con el término que contrasta. Por supuesto, lo antagónico de la dependencia va a ser la autosuficiencia. Y siendo que la dependencia es algo tan importante para la vida de cada uno de nosotros como cristianos, yo quiero poder llegar a este término empezando por su contraste, que es la autosuficiencia. Cuando el hombre fue creado por Dios, fue creado como un hombre completo, fue creado dependiente de Dios, y como dependiente de Dios, el hombre era libre y tenía absolutamente todo. Todo desde adentro y todo desde afuera, porque lo tenía a Dios consigo, mientras dependía de Dios. Pero el hombre primitivo cayó, y cuando el hombre cae, se desprende de la dependencia de Dios y se hace autosuficiente. El enemigo le hizo creer al hombre que el hombre, dependiendo de Dios, era esclavo. Y eso es lo que hoy el hombre cree. Que si yo me vuelvo a Dios, voy a ser esclavo de Dios. Ignorando la verdad, y es que cada uno es esclavo de uno mismo. La mayor esclavitud de la cual vive el hombre es ser esclavo de uno mismo. El hombre que no depende de Dios es esclavo de sí mismo. ¿Y qué quiere decir que yo soy esclavo de mí mismo? Soy una persona limitada, porque dependo solamente de los recursos que tengo en mí. Y los recursos que tengo en mí son limitados. El enemigo se encarga de mostrarle que el hombre dependiente es esclavo cuando es libre, y es libre cuando es esclavo. Quien no depende de Dios es esclavo de sí mismo. Y esa es la mayor cantidad de los problemas que tenemos. Pero eso es una ley adentro nuestro. Hay un predicador de hace mucho tiempo atrás que escribió una carta muy importante, me gustaría que la pudiéramos leer juntos, que de alguna manera este hombre define qué pasa cuando alguien deja de depender de Dios o cuando alguien no depende de Dios. No sé si la tienen ya. Dice, he vivido lo suficiente para observar que las faltas más grandes que jamás hayan cometido los hombres que profesan ser cristianos no las cometen los jóvenes. Lo más doloroso es que para mí recordar que los peores casos de reincidencia y apostasía que he visto en esta iglesia, no en esta, en la iglesia de él, es pastor, han sido por ancianos y hombres de mediana edad, no por jóvenes, porque de una forma u otra los jóvenes, si verdaderamente son enseñados por Dios, conocen su debilidad y por eso claman a Dios por ayuda. Pero sucede a menudo que las personas más experimentadas empiezan a pensar que no es probable que caigan en faltas y locuras de los jóvenes. Y no me importa la edad que pueda tener un hombre, aunque haya pasado 7 siglos por encima de su cabeza, si comienza a confiar en sí mismo, será un necio y pronto tendrá una grave caída. Esto lo dice una persona con mucha experiencia en ver cómo circulaban uno y otro por su iglesia, que era una iglesia multitudinaria, y podía ver cómo continuamente se repetía esto. Hombres que comenzaban tomados de la mano de Dios, beneficiados por lo que Dios le daba, apropiados con los dones de Dios y de ahí en adelante descolgados de Él y caían de ahí en poco tiempo en la ruina. ¿Cuál es la ruina del hombre? La ruina del hombre es el desprendimiento de Dios. El Espíritu Santo, ¿para qué trabaja en nosotros? Para que nosotros podamos tener una relación de dependencia. Pero hay varios factores que a menudo impiden esa dependencia, que son factores que vamos a estar viendo también. Pero es importante que nosotros podamos entender que el principio de autosuficiencia siempre late en nuestra vida. Y nos olvidamos rápidamente
de todo lo que Dios nos dio y rápidamente nos apropiamos de lo que hoy participamos de Dios. Y eso, lamentablemente, afecta a nuestras vidas, nos lleva a la caída. Nosotros vamos a ver en la palabra de Dios muchas consecuencias. Vamos a ver una iglesia con un primer amor importante, nacida en la dependencia y en la comunión con Dios, pero luego esta iglesia deja la dependencia, se hace autosuficiente y se convierte en una iglesia muerta. En una iglesia que el Señor le habla para que recupere el primer amor porque lo perdió, se ordenó, creció, trabaja, está todo ordenadito, pero no hay una relación con Dios, la perdió en el camino. ¿Por qué? Porque cree que ahora las cosas dependen de ella. ¿Cuántas veces ocurre esto en nuestra vida? Dios nos saca de donde estamos, no hay absolutamente nada, y Dios comienza a proveer, y nosotros empezamos a sostener ahora lo que Dios provee, y en poquito tiempo nos terminamos olvidando del que nos sacó de donde estábamos. Esta es una constante, y esto es algo de lo que nos tenemos que cuidar. El libro de Jueces, en el primer capítulo, nos habla de cómo comienza el pueblo de Dios a conquistar la tierra, y dice la palabra de Dios que cuando ya eran fuertes, no echaron más a los pueblos de la tierra, sino que hicieron alianza con ellos. Los hicieron tributarios. Se cansaron de pelear por la fe. Se cansaron de depender de Dios. Dijo, vamos a hacer algo que sea más fácil, más humano, más acomodado, que no cueste tanto trabajo, que no nos desafíe tanto. Y se hicieron flojos. ¿Sabes por qué a veces no hay fuego del Espíritu Santo? Porque no hay dependencia, porque todo depende de mis fuerzas. Entonces vengo, le doy lo que sobra a Él y me voy apurado a seguir haciendo las cosas que tengo que hacer para sostener lo que Él me dio. Y como no hay dependencia, no hay búsqueda de una palabra, no hay búsqueda de una guía de Dios, no hay búsqueda de la fuerza del Espíritu, porque estoy metiendo carne por brazo. Y me voy haciendo flojo. Voy peleando en mis fuerzas y voy dejando la unción del Espíritu Santo de lado. Si no la necesito, peleo yo. ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué quiero una palabra? Si escucho las palabras de mi propio corazón, escucho las palabras de mi mente, ¿para qué necesito doblar mis rodillas y que Él me hable? Errores que cometemos. Por eso la iglesia se enfría. Por eso nos hacemos flojos a la hora de tener que estar peleando. Ese mismo orgullo produce vanidad. Ezequías viene a Dios con una necesidad porque se va a morir. Y se quebranta delante de Dios de una manera tal que Dios le concede años de vida. Toma esos años de vida extra. ¿Y qué hace con su vida? Le da rienda suelta a la vanidad para su propia ruina. Es una constante. Y si nosotros, querida iglesia, no aprendemos de estos hombres de Dios, de estas iglesias, del pasado, de la historia, nuestro presente va a ser incierto. El enemigo corta la dependencia, seca a la iglesia y la disuelve con un soplo. Pero cuando la iglesia depende de la palabra de Dios, de la unción del Espíritu Santo, sabe perfectamente cuando el enemigo la viene a atacar y se para y le presenta batalla y deshace las obras del enemigo. Porque no es una iglesia floja, porque no es una iglesia religiosa, porque no es una iglesia orgullosa. Es una iglesia que depende del Espíritu, de la palabra, de los planes de Dios. Esto es para la vida de cada uno de nosotros. Cuidado con hacerte religioso. Cuidado cuando llegaste a los pies de Cristo sin nada y Dios te llenó y Dios te dio de todo. Y ahora estás tan ocupado con lo que Dios te dio que te olvidaste de Él. No buscas su guía, no buscas su dirección. No buscas la unción del Espíritu Santo porque lo haces con tus propias fuerzas. Cuidado con eso.
porque eso de a poquito va a llevar a la muerte espiritual, a lo que este hombre hablaba en esa carta. Ahora bien, visto este panorama, la pregunta es ¿cómo hacemos nosotros para mantenernos dependientes de Dios? Mantenerse dependiente de Dios no es una penitencia, es una forma de vida abundante. Es la vida que perdió el primer hombre. ¿Cómo lo podemos recuperar? Primeramente lo que debemos de conocer nosotros, que en la vida de cada uno de nosotros hay una ley natural que es totalmente contraria a Dios. La autosuficiencia es algo que está grabado en tu corazón desde el día que naciste. Es una ley contraria. Vos lo vas a ver en un chiquito. Cuando va creciendo, vos le vas a dar con el tenedor o con la cuchara, ¿y qué pasa? No, lo agarra él. Ya está, no le des más. Yo lo quiero. Es una continuidad. El hombre quiere asegurarse las cosas. Lo quiere hacer con sus propias fuerzas. Y es una ley. Cuando decimos una ley, algo que se cumple inexorablemente. Para ser autosuficiente no tengo que estudiar, no tengo que trabajar, no me tengo que entrenar, no tengo que hacer posgrado, doctorado, no tengo que hacer absolutamente nada. Solamente tengo que dar rienda suelta a mi naturaleza y me voy a dar cuenta que soy autosuficiente, porque ya está grabado en mi vida. Y eso es una ley. Y esa ley, por supuesto, es totalmente contraria a la ley de Dios. No se puede sujetar a la ley de Dios, que es una ley de fe, que es Dios obrando, que es Dios llevándome una dependencia, no se sujeta porque no lo puede hacer. Entonces el hombre, bajo la ley de su naturaleza, es esclavo de sí mismo. Es libre de Dios, pero esclavo de sí mismo, de su limitación, de su sequedad. Él no puede producir lo que Dios le puede dar. ¿Y de dónde sale entonces esta ley? Esta ley sale cuando el hombre cae. Nuestra naturaleza fue marcada con esta falla. No te estoy hablando como un fanático religioso, simplemente te digo, mirá la televisión, mirá el rumbo del mundo y te vas a dar cuenta que la naturaleza del hombre está fallada. Te vas a dar cuenta que el hombre decide para su propio beneficio. ¿Cuántos líderes seculares arengan multitudes, supuestamente con un principio bueno, pero no buscan ni más ni menos que su propio egoísmo personal? Usan la gente para poder lograr sus propias cosas. Y esto no es algo de ahora, ha sido algo de siempre. Porque esa ley está presente en el hombre. ¿En qué hombre? En el hombre que está disociado de Dios, que no depende de Dios, sino que depende de sí mismo. Cuando el hombre cae, escucha la sugerencia del enemigo. Dios no es fiable. Dios está guardando algo, no es digno de confianza. Cuando el hombre desobedece, automáticamente la naturaleza del hombre queda marcada y por cuanto uno pecaron, todos pecaron. Ese pecado llega hasta cada uno de nosotros. ¿Cuál es la tentación que está dentro nuestro? No vale la pena confiar en Dios. Dios no es 100% confiable. Está bien venir a la iglesia, pero si yo no hago la parte que yo tengo que hacer, se derrumba todo y se cae todo. En cierta parte es verdad, pero no cuando una cosa suple la otra. Eso está dentro nuestro. El enemigo sugirió a Eva que hiciera algo por sí mismo, que tomara la vida en sus manos y que experimentara las cosas desde sí. Y esa es la tentación que el enemigo infringe en el hombre. Cargá con tu propia vida. Encontrá las cosas que Dios te puede dar en vos, no en Dios. Y de esa manera sume al hombre en la desgracia y en la desesperación. Entonces, cuando Dios quiere guiar la vida de alguien, esa misma ley que tenemos adentro dice, cuidado, vas a perderlo todo. Por eso Jesús dice, el que ama su vida la perderá y el que la pierde la hallará. Cuidado, no es digno de confianza, pero la palabra te dice, ¿hay algo que sea imposible para Dios?
creó los cielos, creó la tierra, creó lo que hay en ellos. Algo puede ser imposible para Dios, pero esa ley te dice, no es confiable. Cuando Dios toma a su pueblo y lo saca al desierto, vas a ver cómo actúa esa ley. Dios saca de la esclavitud a ese pueblo de un líder que se valía de ellos para construir sus grandes monumentos, que mataba a sus hijos para que el pueblo no creciera demasiado y fuera un problema para Faraón. Los tenía con lo mínimo indispensable, una vida de desgracia, pero Dios viene y Dios libera a este pueblo. Y al poco tiempo esa ley natural fallada que tenemos cada uno de nosotros, ante el primer problema, este pueblo dijo, nos trajo aquí para matarnos. ¿Puede acaso matarte aquel que te está sacando de la muerte? Que te está sacando de la esclavitud? Que te está sacando de alguien que se está valiendo de vos? A la libertad. Te trae a este lugar para matarte. Si te quiere matar, te deja como estabas. Pero esa es la ley que tenemos adentro. Y cada dificultad hacía que el pueblo pensara lo mismo. Me trajo aquí para matarme, pero mientras caminaba se olvidaba de la liberación, se olvidaba que el mar se abrió, se olvidaba que la nube lo tapaba, se olvidaba que caía maná del cielo, se olvidaba del agua que salía de la roca, que en todo momento su vestido no se gastaba. Supuestamente el Dios que lo quería matar los estaba cuidando. ¿Cuántas veces esa ley actúa en nuestra vida y no somos capaces de depender de Dios porque hacemos caso a esa medida fallada que hay en nosotros? Pero te olvidás de dónde te sacó, te olvidás cómo te cuidó, te olvidás cómo te trajo. Esos deben de ser hechos más que suficientes para llevarnos a una dependencia en Él. Pero yo te dije que es una ley. Y si es una ley, ¿qué puedo hacer con una ley? Vos no podés hacer nada y yo tampoco, porque es una ley y porque no tenemos nada en nosotros para poder rebatir esa ley. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios permite que la vida de muchos de nosotros se enfrente continuamente a crisis. No porque sea alguien que disfrute haciéndote sufrir, sino porque quiere que vos te des cuenta que frente a una crisis no te alcanzan los recursos. El hombre natural enfrenta crisis secundarias, se sobrepone a sí mismo y logra salir. Hace uso de lo que tiene, a veces de la fuerza de voluntad, del resentimiento, de la amargura, toma fuerza de donde tiene para enfrentar la oposición. Pero Dios, que es un divino artesano, en algún momento permite una crisis en donde no alcanzan los recursos. Y obligado, eso te lleva a algo. Te lleva a elevar tus ojos a Dios. ¿Y qué pasa cuando no pudiste y elevaste tus ojos a Dios? Dios te presenta una nueva ley. Una ley de espíritu y una ley de vida. Y en esa nueva ley, cuando termina lo tuyo, te dice, acá es donde empiezo yo. Y vos decís en vos mismo, pero no tengo con qué. No es con lo tuyo, es con lo mío. No es con el ejército del hombre, es con mis fuerzas. No es con el brazo de carne, es con mi espíritu. Te voy a mostrar cómo yo sí lo puedo hacer, para que no confíes en esa ley fallada que está dentro tuyo y confíes en la ley que yo te doy, que es la ley del espíritu y de vida. La palabra de Dios me habla del rey Josafat, un hombre que no tenía mucho entendimiento, aunque pastoreaba el pueblo de Dios. Y este hombre en un momento tiene que enfrentar una crisis como la que te estoy hablando, en donde no tiene recursos. Este rey está viendo que viene el enemigo, se confederan dos pueblos, los supera en número, en armamento y en todo, y este hombre no tiene cómo enfrentar esa situación. ¿Qué haces vos? Número uno, pido un Uber.
Número 2, me disfrazo. Este hombre hace lo único que puede hacer alguien que por lo menos tiene conocimiento de Dios. Dobla sus rodillas delante de Dios y dice, Señor, no tengo fuerza sobre esta gran multitud que viene. Los recursos que yo tengo no alcanzan. Vienen sobre mí y no sé cómo pelear. No demoró la palabra de Dios diciéndole, quédate tranquilo. Esta batalla no es para la que la pelees vos. Esta batalla la voy a pelear yo. Vos vas a salir a pelear. No es que te vas a quedar en casa viendo Génesis. Vos vas a salir a pelear. Pero yo voy a pelear esa batalla. ¿Qué fue lo que hizo este rey? Este rey puso todos los levitas y todos los sacerdotes delante de sus tropas. ¿Quién va a mandar un músico o un sacerdote si va a pelear adelante? Nadie. Adelante, ¿quiénes van? Los que están armados. Pero ya entramos en otra ley, no entramos en la mía, entramos en la ley de Dios. Y si Dios va a pelear esa batalla, yo voy a poner primeramente los ministros de Dios adelante para que ellos vayan adorando a Dios, para que esa intimidad, esa comunión esté presente y Dios haga lo que prometió. ¿Y cuál fue el resultado? Por supuesto, victoria. Y Dios le da la victoria completa a este rey. Este rey no peleó con sus fuerzas, no peleó con la ley natural, peleó con la dependencia en Cristo, en Dios. ¿Por qué fracasamos nosotros en las batallas que peleamos? Porque las peleamos con nuestras fuerzas, las peleamos con nuestros recursos, porque no hay una dependencia de Dios. Y uno de los errores grandes que cometemos, solemos depender cuando está esa dependencia en la necesidad. Pero cuando Dios nos da abundancia, dejamos de depender de Él. Nos apropiamos de esa abundancia y nos corremos. No tardó mucho tiempo Josafat en hacer una alianza con el rey Ocosías, que era un rey impío, armar naves, comenzar a comerciar con naves, algo que no estaba en los planes de Dios. En una situación de necesidad dependió, pero ahora está en una situación de abundancia y hace la que a él le parece, la suya. ¿Cuál fue el resultado? Esa desobediencia hizo que el Señor hundiera las naves de Tarsis que él había hecho. A partir de ese momento él entendió que la dependencia no era para una situación en la vida, que la dependencia era una forma de vida para un hombre de Dios. Y esto es para nosotros, querida iglesia. Dios no nos llamó a un espíritu religioso. Dios no nos llamó a depender cuando las cosas están que ya no las puedo resolver. Dios nos mandó a una vida de dependencia, porque es la manera de crecer. Si yo voy a buscar y voy a depender de Dios cada vez que haya una crisis en mi vida, siempre voy a estar en el mismo lugar. Pero cuando yo ya vi que hay una ley mayor y ya aprendí a caminar tomado de la mano de Él, desde lo más grande hasta lo más sencillo, lo voy a preguntar de su boca. Voy a obedecer a su espíritu, no en las cosas que yo pueda hacer. Aún en lo que yo pueda hacer, le voy a preguntar, Señor, ¿sí o no? Voy a estar dependiendo en todas las cosas. Finalmente, ¿qué tengo que hacer para permanecer en esta dependencia? Nunca nos tenemos que olvidar, aquellos que entregaron su vida a Dios, ¿de dónde salieron? El Señor le dijo al pueblo en un momento de crisis, acordate del hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. Acordate de tu padre Abraham, que cuando no era más que uno, lo llamé, lo multipliqué y lo bendije. Acordate cómo llegaste a los pies. Acordate cómo llegaste con tu ley natural. ¿Y qué pasó cuando Él te mostró su ley espiritual? Comenzaste a crecer, comenzaste a prosperar, muchas de tus cosas se comenzaron a ordenar. ¿Y qué hiciste después? ¿Seguiste dependiendo? Esa es la segunda cosa que tengo que considerar. A muchos nos ha pasado tomarlo de Él como nuestro y avanzar por nuestra propia cuenta.
No fuimos muy lejos. Inmediatamente tropezamos y nos dimos cuenta que se repite, que yo tengo que depender de Él en todo. No es solamente en ese momento de dificultad. Eso me va a mostrar claramente cuál es mi debilidad. ¿Cuántas veces te caíste de la dependencia? ¿Por qué te caíste? ¿Cuál fue la decisión que tomaste? Esto trae algo positivo en nuestra vida y marca nuestra vida con la conciencia de nuestra debilidad propia. Pablo sabía que tenía una debilidad. Por eso aceptó el aguijón. Y cada vez que el aguijón le picaba, le hacía recordar cuál era su debilidad, que era el orgullo. Jacob quedó rengo. Cada vez que quería salir corriendo a hacer su propia voluntad, esta pierna no la podía mover. Me acuerdo que peleé con el ángel, me tocó, es cierto, ¿no? Y eso sucede en nuestra vida también, y eso nos permite ser dependientes. Cuando Dios muestra nuestra debilidad no es para avergonzarnos, no es para desanimarnos, es para llevarnos a este punto de dependencia. Cuando nos creíamos que la sabíamos, que la teníamos atada y nos mandamos y no nos fue bien. Preguntamos, consultamos, oramos por esa situación. No, la veíamos hecha y la queríamos y no nos fue bien. Y a veces traemos consecuencias de eso, entonces ahora ya le preguntamos a Él. ¿Y Él a dónde nos guía? ¿Su Espíritu a dónde nos guía? Primero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que el Espíritu nos guíe. A veces buscamos una palabra profética de alguien, buscamos un versículo bíblico, algo que nos acompañe un poquito a la decisión que nosotros ya tenemos tomada en nuestro corazón. Eso no es guía del Espíritu Santo. Pero el Señor me mandó dejar esto. A veces no es que el Señor te manda dejar eso, querés vos salir corriendo de eso. Eso no es guía del Espíritu Santo. Es guía del Espíritu Santo cuando eso está tan agarrado en tu corazón que no estás dispuesto. Y tal vez Dios te lo pide, si es que te lo pide. Porque Dios no lo necesita, Dios lo que quiere es tu corazón. No necesita las otras cosas que vos tenés. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, todo está puesto delante de Dios. Y en tu vida, lo único que querés es que Él te guíe. ¿Y dónde te va a guiar? Él te va a guiar a un lugar. Te va a llevar al lugar del conocimiento de Él. Cuando vos te acercás a la presencia de Dios, no es el Dios que vos tenés en tu criterio propio, es el Dios que está fuera de la ley natural tuya, que se revela a tu vida en el carácter de Cristo, que te desnuda, que te muestra aquellas intenciones de tu corazón y del mío, que las tenemos muy justificadas y muy cubiertas, pero que nos bloquean en nuestro crecimiento. Te lleva a ese lugar de encuentro, para que vos puedas correr ese obstáculo y seguir creciendo. Te llega al lugar de poder, porque te diste cuenta que con tus fuerzas no podés. Pero ¿cómo hago con todo este desafío? Yo no puedo. No es con ejército, no es con fuerza, es con su espíritu. Si yo no llego al lugar de debilidad, nunca voy a conocer el lugar de poder. Cuando entiendo que no puedo, recurro a Él, y Él me da una palabra, y en esa palabra yo voy hacia adelante, y me doy cuenta que puedo. A un lugar de sabiduría, que no entiendo cómo hacer las cosas, y sentado en la presencia de Él, recibo esa inspiración que no viene desde mí, viene desde Él. Y ahora entiendo cómo hacerlo. A un lugar de servicio. El Espíritu Santo espera una dependencia. A veces queremos ser guiados sin dependencia. No existe. Tiene que haber una relación para que haya una dirección. Todo esto nos tiene que llevar de alguna manera a la reflexión de cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Dije en un principio, Él viene pronto. Quiere decir esto, Él viene repentinamente. Si vivo de manera autosuficiente, yo soy el que va a decir hacia dónde voy y cómo voy a hacer la cosa. Aunque venga a la iglesia, aunque ore, pero lo voy a hacer yo. No voy a buscar de rodillas una dirección, una palabra y por medio de la fe la voy a obedecer. Me voy a dar cuenta que si lo busco yo va a ser según mis propios criterios y mis límites. Pero cuando Él me lleva y Él me guía, no hay límite para lo que Él pueda hacer a través de mi vida. Entonces el desafío que en esta noche yo quiero dejarte, ¿cómo vas a vivir tu vida?
¿Vas a vivir una vida según la ley natural, disfrazada con un manto religioso, haciendo lo que está a tu alcance? ¿O vas a depender de Dios? ¿Vas a doblar tus rodillas y preguntar, Señor, ¿esto es tu voluntad? Señor, ¿esto es lo que querés para mi vida? ¿Esto es lo que realmente tengo que hacer? Pero no tenés que preguntar, ya está todo hecho. ¿Es esto, Señor, que está todo hecho? ¿Es esta puerta que está abierta o es esta otra que tengo que abrirla? El hombre era completo cuando dependía de él. Se hizo esclavo cuando se hizo autosuficiente. Que nuestra vida no sea una vida de esclavitud, sino que pueda ser una vida de dependencia en el Espíritu Santo. Y a manera de conclusión, quiero dejarte un salmo que nos dice cómo movernos. Salmo 105 del 3 al 5. Gloriados en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Esa es la actitud de un dependiente. Acordado de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y del juicio de su boca. Acordate ese lugar, ese momento en donde lo conociste a Él, en donde comenzaste a moverte según su ley. Buscá siempre su rostro, buscá siempre su persona para con tu vida. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos.